El café desaparecía todas las mañanas a las 6:15. Eso fue lo primero que Andrés notó, no porque fuera algo que mereciera atención inmediata, sino porque Andrés era el tipo de hombre que nota las cosas pequeñas cuando las cosas grandes ya están bajo control, y en esa casa las cosas grandes llevaban suficiente tiempo bajo control para que las pequeñas empezaran a tener espacio I en su honestly radar. don't know what we would do Una without taza, you. Thank you siempre so la much for misma, everything. la azul sin Oh, asa, que wow, había that means a estado en el lot. armario de la cocina desde antes de que él comprara esa casa y que había sobrevivido a 2 mudanzas y a una reforma de cocina completa por razones que nadie había sabido explicar del todo. La taza azul aparecía en el fregadero lavada y seca a las 7, antes de que nadie más en la casa estuviera morning, despierto, sweetie. con el tipo de I limpieza brought you some específica de juice. algo que This will alguien help you quiere feel que no better. deje rastro. Andrés Try to lo vio drink el this primer for me. día y pensó que era una coincidencia. Lo vio el segundo y pensó que era un hábito de la nueva niñera que no valía la pena comentar. Lo vio el tercero y el cuarto y Duerme, el mi quinto, y corazón. entonces dejó de pensar en ello como La un fiebre hábito y está empezó a bajando. pensarlo como algo que tenía Todo una va a estar bien. explicación que no era la que la explicación obvia sugería, porque la explicación obvia era que la niñera se hacía un café a las 6 de la mañana antes de que la casa se despertara, que era completamente razonable y no requería ningún análisis. Pero había algo en la taza lavada y seca a las 7, algo en esa precisión de no dejar rastro que producía en Andrés una incomodidad que no era desconfianza exactamente, sino el tipo de sensación que tienen las personas que han aprendido a leer los detalles, porque los detalles a veces dicen cosas que los hechos grandes no dicen. El 10º día, Andrés se levantó a las 5:55. Se quedó en el pasillo, en la oscuridad de las 6 de la mañana de noviembre, que en esa casa era una oscuridad densa y quieta, y esperó. A las 6:08 escuchó los pasos de la niñera en la escalera, no los pasos de alguien que baja a la cocina a hacerse un café, los pasos de alguien que lleva algo, que tiene cuidado de no hacer ruido, que está midiendo la presión de cada pisada con la atención de quien sabe que el sonido importa en ese momento. Andrés se asomó desde el pasillo. La niñera se llamaba Sofía y tenía 28 años y llevaba 3 semanas en esa casa, y en esas 3 semanas había demostrado ser exactamente lo que el proceso de selección había dicho que era: competente, discreta, atenta a los 2 niños con una naturalidad que no era la naturalidad forzada de quien trabaja con niños, porque no encontró otra cosa, sino la de quien genuinamente entiende a los niños, de la manera en que algunos adultos los entienden y otros no, independientemente de la formación o la experiencia. Lo que Andrés vio desde el pasillo no era lo que había esperado ver. Sofía bajaba la escalera con la taza azul llena de café en una mano y con algo más en la otra. No podía verse bien desde donde estaba, pero lo que sí podía verse era la dirección en que iba, que no era la cocina, ni el salón, ni ninguna de las habitaciones principales de la planta baja. Iba hacia el cuarto trastero del fondo, el que estaba al final del pasillo de servicio, detrás de la lavadora, el que Andrés había abierto 2 veces en los últimos 6 meses para buscar herramientas y que en ambas ocasiones había encontrado exactamente lo que esperaba encontrar: herramientas, cajas de cosas que no había tenido tiempo de organizar desde la mudanza, el tipo de desorden ordenado de los espacios que se usan para guardar lo que no tiene otro sitio. Sofía entró al cuarto trastero. Cerró la puerta. Andrés se quedó en el pasillo durante 30 segundos que fueron suficientemente largos para que la pregunta que se le había formado en 10 días de taza azul lavada y seca tomara una forma que ya no podía ignorar. Luego fue hacia la puerta del trastero, se paró frente a ella y escuchó voces. 2 voces, la de Sofía, que reconocía, y otra voz que era más baja y que no reconocía, y que desde fuera de la puerta cerrada no podía entender con claridad, pero que era inequívocamente la voz de alguien que estaba dentro de ese cuarto, que supuestamente contenía herramientas y cajas de mudanza y nada más. Duerme, Andrés mi puso la corazón. mano en el pomo. Y La en ese fiebre está momento, bajando. desde dentro del cuarto, Todo va a estar escuchó bien. algo que hizo que la mano se quedara quieta en el pomo sin girar. Escuchó reír a un niño. Quédate hasta el final, porque lo que hay en ese cuarto trastero y la razón por la que Sofía lo lleva café en secreto desde hace 10 días es la historia más complicada y más real que he contado en este canal. Y hay un momento cerca del final que cada vez que lo recuerdo produce algo que no sé nombrar del todo, pero que sé que es de las cosas que merecen ser contadas.
Para entender lo que había en ese cuarto, hay que entender primero quién era Sofía Vega y de dónde venía, porque esa historia es la que hace que todo lo demás tenga el peso que tiene, y no sea simplemente la historia de un secreto descubierto. Sofía había crecido en un barrio del extrarradio de la ciudad, donde las distancias entre las cosas buenas y las cosas malas eran cortas en términos físicos y largas en términos de todo lo demás. Había crecido con su madre, que se llamaba Rosario, y que trabajaba en la limpieza de hoteles con los turnos que dan los hoteles cuando uno lleva suficiente tiempo para que le den los turnos menos solicitados, que no son los peores, pero que tampoco son los mejores. Sin padre, o con un padre que había existido en los primeros 4 años de Sofía de una manera suficientemente inconsistente para que la presencia hubiera resultado más confusa que la ausencia habría sido, y que luego había optado por la ausencia de manera definitiva cuando Sofía tenía 5 años, y que desde entonces era una figura que aparecía en las conversaciones con la frecuencia y el peso de algo que todos los que estaban en la habitación sabían que estaba ahí, pero que nadie mencionaba directamente. Había habido también un hermano que se llamaba Marco y que era 4 años menor que Sofía, y que desde que Sofía tenía uso de razón sobre lo que era tener un hermano 4 años menor, había sido el eje alrededor del cual la mayor parte de las decisiones importantes de su vida habían girado de una manera u otra. No porque Marco fuera el favorito ni porque Sofía hubiera sacrificado su vida por él de manera consciente y deliberada, sino porque desde el principio había habido algo en Marco que requería más atención que lo ordinario, una fragilidad que no era debilidad, sino simplemente la característica específica de una persona que procesa el mundo de una manera diferente a la mayoría, y que en un entorno que no siempre tenía los recursos para dar lo que esa diferencia producía situaciones que Sofía, desde pequeña, había asumido como parte del paisaje de su vida. Marco tenía dificultades de aprendizaje que en el colegio público de su barrio habían sido identificadas tarde y gestionadas con los recursos que ese colegio tenía, que no eran muchos, y que en el sistema de atención disponible para las familias en su situación económica habían producido un historial de evaluaciones incompletas y derivaciones que no terminaban en ningún sitio concreto y de recomendaciones que eran correctas en abstracto e inviables en práctica. Rosario había hecho lo que había podido. Sofía había hecho lo que Rosario no había podido, y Marco había llegado a los 20 años siendo una persona que era completamente capaz de tener una vida funcional y satisfactoria si tenía el apoyo correcto, y que sin ese apoyo lo pasaba suficientemente mal para que los que lo conocían no pudieran ignorarlo con comodidad. Cuando Sofía tenía 24 años y Marco tenía 20, Rosario murió. No de manera dramática ni inesperada del todo, que había habido señales durante meses que los tres habían preferido no nombrar con demasiada claridad, porque nombrar las cosas claramente a veces las hace más reales de lo que uno está preparado para que sean. Murió en el hospital con Sofía y Marco a los 2 lados de la cama, de la manera en que mueren las personas que han trabajado demasiado durante demasiado tiempo, con demasiados pocos recursos para cuidarse a sí mismas, mientras cuidaban a los demás. Lo que quedó después fue Sofía, Marco, y la pregunta de qué hacían ahora. La respuesta que Sofía encontró a esa pregunta tardó 2 años en llegar a su forma final. Durante esos 2 años, Sofía trabajó en distintas cosas, ninguna de las cuales era el trabajo que habría querido tener si hubiera diseñado su vida desde cero, y cuidó de Marco con la combinación de eficiencia y cariño que era su manera de hacer las cosas importantes. Encontró un piso pequeño que podían pagar entre los dos si los dos trabajaban, y Marco trabajó durante esos 2 años en varios sitios con una consistencia que era suficiente para los meses buenos y que en los meses malos requería que Sofía cubriera lo que faltaba. Fue en ese período cuando encontró lo que era buena haciendo de una manera que le producía algo además del dinero: cuidar niños. No como descubrimiento súbito, sino como reconocimiento gradual de algo que había estado siendo verdad durante tiempo sin que lo hubiera nombrado. La hija de una amiga, los hijos de la vecina cuando la vecina tenía que hacer algo urgente, el sobrino de una compañera de trabajo que se quedaba a veces en casa de Sofía cuando la compañera tenía doble turno. Sofía era buena con los niños de la manera en que algunas personas son buenas con los niños, no siguiendo reglas sobre cómo relacionarse con ellos, sino siendo genuinamente capaz de estar en su nivel sin que eso requiriera un esfuerzo que se notara. Hizo la formación necesaria, construyó un historial de referencias,
y a los 27 años empezó a trabajar como niñera de manera formal en casas de familias que tenían los recursos para pagar lo que una niñera cualificada cuesta y que buscaban a alguien que no fuera simplemente un recurso de gestión, sino una presencia real en la vida de sus hijos. El trabajo en casa de Andrés Castellano había llegado a través de la agencia que Sofía llevaba usando un año y que le había dicho que era una colocación exigente pero buena, 2 niños, 8 y 6 años, un padre que trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo y que tenía la reputación de ser alguien que prestaba atención a cómo funcionaban las cosas en su entorno. Lo que la agencia no le había dicho, porque no era información que la agencia tuviera, o quizás porque era información que la agencia había decidido que no era relevante para el proceso de selección, era que Andrés Castellano era el tipo de hombre que nota las tazas azules en el fregadero a las 7 de la mañana. Dale like ahora mismo si ya estás viendo la forma de lo que está pasando y si quieres saber qué hay en ese cuarto trastero, porque lo que está a punto de pasar cuando Andrés abra esa puerta es el momento que cambia todo lo que cualquiera de los dos pensaba que era esta historia. Andrés giró el pomo. La puerta se abrió hacia adentro con el sonido específico de las puertas de los cuartos que no se usan frecuentemente. Ese leve roce de bisagras que no han sido engrasadas recientemente y que por tanto no se abren en silencio aunque no hagan exactamente ruido. Lo que vio cuando la puerta se abrió no era lo que había esperado ver, aunque tampoco era completamente lo opuesto. Era una cosa específica que requería un segundo para procesar completamente antes de que el cerebro pudiera producir una reacción que tuviera sentido. En el cuarto trastero, entre las cajas de mudanza y las herramientas y las cosas que no tenían otro sitio, había un colchón. No grande, de los individuales, del tipo que se compran cuando uno necesita que alguien pueda dormir en algún sitio sin que ese sitio sea el sitio permanente, con una manta doblada encima y una almohada, y al lado del colchón, una caja que hacía las funciones de mesita de noche, con un vaso de agua y un libro y un cargador de teléfono, conectado a la única toma de corriente que había en ese cuarto. Y en el colchón, sentado con la manta sobre las piernas y la taza azul de café entre las 2 manos y los ojos fijos en Andrés, con la expresión de alguien que acaba de ser descubierto en el lugar donde no debería estar y que está procesando en tiempo real cuáles son las consecuencias de eso, había un chico joven. Tendría unos 20 y pocos años. Tenía la cara de alguien que no ha dormido bien en suficiente tiempo para que el no dormir bien haya dejado marcas visibles, con esa palidez específica y esas ojeras que no son de una noche sino de muchas. Tenía el pelo desaliñado del tipo que no es estilo sino consecuencia. Y tenía, en la manera en que sostenía la taza y en la manera en que miraba a Andrés, algo que Andrés no habría sabido nombrar en ese primer segundo, pero que era la combinación de miedo y de una especie de dignidad que no había desaparecido, aunque el miedo fuera real. Sofía estaba de pie al lado del colchón. Miraba a Andrés, no con el pánico de quien ha sido descubierta haciendo algo que no tiene explicación, con la expresión de quien ha sido descubierta haciendo algo que tiene una explicación y que ahora tiene que dar esa explicación en el orden correcto para que quien la escuche la entienda de la manera en que merece ser entendida. Andrés miró la habitación, miró al chico, miró a Sofía, dijo, «Sal al pasillo conmigo». Sofía asintió, miró al chico, le dijo con los ojos lo que no dijo con la voz, que era, «Espera, ya vengo, no pasa nada». El chico asintió, seguía sosteniendo la taza azul, seguía mirando a Andrés con esa mezcla de miedo y dignidad. Andrés cerró la puerta del trastero. Fue al pasillo. Sofía fue detrás de él. Se pararon en el pasillo con la poca luz de las 6:20 de la mañana de noviembre y con el silencio de la casa que todavía no se había despertado alrededor de ellos. Andrés dijo, «¿Quién es?» Sofía dijo, «Mi hermano». Andrés dijo, «¿Cuánto tiempo lleva ahí?» Sofía dudó un segundo. Luego dijo, 10 días. Andrés procesó eso. 10 días era el mismo número de días que él llevaba viendo la taza azul en el fregadero. Dijo, «¿Sabes que esto es un problema serio?» Sofía dijo que sí, que lo sabía, que no había querido que fuera así, pero que no había tenido otra opción y que si le daba unos minutos podía explicárselo.
Andrés miró hacia la puerta del cuarto de sus hijos que estaba al I fondo del honestly pasillo, don't know what we con la would do certeza de without que you. todavía Thank you estaban so much for dormidos, everything. porque los conocía Oh, y wow, that sabía means a exactamente lot. cómo sonaba la casa cuando sus hijos estaban dormidos y cuando no lo estaban. Dijo, en la cocina, y fue hacia la cocina. Escribe en los comentarios ahora mismo la palabra Sofía, si crees que lo que está a punto de explicar tiene sentido, o escribe Andrés, si crees que independientemente de la explicación, esto no tiene solución fácil. Porque la conversación que está a punto de ocurrir en esa cocina es la que define todo lo que viene después, y las posiciones de los dos al principio no son las que van a tener al final. Se sentaron en la mesa de la cocina con la luz de la campana encendida porque la luz principal Good era morning, demasiado para las sweetie. 6 de la mañana de I brought you noviembre some y la juice. This oscuridad will era help you feel demasiado better. para lo que necesitaban Try to verse las drink this caras. for me. Andrés puso agua a calentar, no porque necesitara café, sino porque poner agua a calentar es lo que hace la gente cuando necesita hacer algo con las manos mientras espera que el otro empiece a hablar. Sofía empezó, le dijo que su hermano se llamaba Marco y que tenía 24 años y que hasta hacía 3 semanas había tenido un piso compartido con 2 personas que habían decidido de manera abrupta que el piso ya no funcionaba como funcionaba y que necesitaban que Marco se fuera. No porque Marco hubiera hecho algo específicamente malo, sino porque la dinámica del piso había cambiado y Marco era el elemento más fácil de retirar porque era el que tenía menos Duerme, mi capacidad para corazón. resistir esa decisión, que La era la fiebre está manera cruel bajando. y completamente Todo va a ordinaria estar bien. en que funcionan ciertas situaciones de convivencia cuando las personas que tienen más recursos de negociación los usan contra las que tienen menos. Marco había salido del piso con lo que cabía en una mochila y con el teléfono y con la información de que tenía hasta el fin de semana para recoger el resto, que era también una mentira porque cuando fue el fin de semana la cerradura había sido cambiada y sus cosas estaban en una bolsa en el portal. Sofía lo había sabido ese mismo día. Marco la había llamado desde la calle con esa voz que Sofía conocía de toda una vida de llamadas en momentos difíciles, esa voz que no pedía exactamente, sino que simplemente informaba de lo que había pasado con la esperanza de que Sofía supiera qué hacer con la información. El problema era que Sofía no tenía dónde llevarlo. Sofía vivía en ese momento en una habitación alquilada en un piso compartido con 4 personas más, que era el tipo de alojamiento que se consigue cuando uno está trabajando, pero que el coste de la ciudad hace que incluso trabajando el margen sea estrecho. Una habitación individual, sin posibilidad de añadir a nadie más, sin hablar con los otros 4 inquilinos y sin el consentimiento del casero, y con la experiencia previa de haber intentado esa conversación en otra situación similar y saber que producía resultados que no eran los que necesitaba ahora. Había empezado en casa de Andrés 3 días antes de que Marcos se quedara sin piso. La coincidencia del momento había producido una situación que en otro contexto habría tenido soluciones más sencillas y que en ese contexto específico solo tenía una solución que Sofía sabía que era la solución equivocada, pero que era la única disponible en el tiempo que tenía. Le había dicho a Marco que viniera a la casa. No durante el día, nunca durante el día, cuando Andrés o los niños podían estar en cualquier parte de la casa en cualquier momento, solo por las noches, cuando todo el mundo estaba dormido, usando la entrada trasera de la cocina que daba al jardín y que tenía una cerradura que Sofía había comprobado que podía abrirse desde fuera con la llave que le habían dado para la casa. En el cuarto trastero, que era el único espacio de la casa que nadie tenía razón para entrar durante la noche y que Sofía había verificado que Andrés no visitaba regularmente, con el colchón que había bajado del armario de arriba donde había visto que había 2 de repuesto cuando los había buscado para los niños en una ocasión, con la instrucción explícita de que no se moviera hasta que ella bajara por la mañana y de que si por alguna razón escuchaba a alguien acercarse se quedara completamente quieto, le había dicho que era temporal, que estaba buscando opciones, que en cuanto encontrara algo lo sacaría de ahí. Marco había dicho que entendía, que haría lo que le dijera, que lo sentía. Sofía le había dicho que no lo sentía, que lo iban a resolver. Y en los 10 días siguientes había estado buscando opciones mientras cuidaba a los niños de Andrés durante el día y mientras llevaba a su hermano el café y el desayuno y lo que pudiera llevar sin que resultara llamativo,
y mientras sentía el peso específico de alguien que está haciendo algo que sabe que está mal I y que honestly no don't know encuentra la what we manera would de do dejar without de you. hacerlo porque Thank la you so much for alternativa que tiene es everything. peor. Oh, Andrés wow, that means a escuchó todo lot. eso. Con el café que había hecho a mitad de la explicación porque el agua había hervido y poner el café era lo que hacía sentido hacer con el agua que había hervido, sin interrumpir, con la misma atención que ponía en las cosas que necesitaba entender completamente antes de responder. Cuando Sofía terminó, Andrés guardó silencio durante un momento. Luego dijo algo que Sofía no esperaba que fuera lo primero que dijera. Preguntó cómo estaba Marco. Sofía lo miró. Dijo que físicamente estaba bien, que el cuarto era pequeño pero que había pasado las noches bien, que de día, cuando Sofía le había llevado cosas para que tuviera en qué ocuparse, había estado leyendo. Andrés dijo, ¿y emocionalmente? Sofía pensó antes de responder. Dijo que Marco tenía días Good buenos y morning, días malos, sweetie. que los I días brought en you el some cuarto sin juice. poder This will help salir you feel eran better. difíciles para él, Try to porque drink this Marco for no me. gestionaba bien los espacios muy cerrados durante mucho tiempo, que había tenido un par de momentos en que ella había subido y lo había encontrado con esa expresión que Sofía conocía de toda una vida y que significaba que el volumen interno de las cosas estaba en un punto que necesitaba bajar antes de que Marco pudiera funcionar bien. Andrés escuchó eso. Dijo, ¿cuánto tiempo más necesitas para encontrar algo? Sofía lo miró con la expresión de quien no está segura de haber escuchado correctamente lo que cree que ha escuchado. Dijo, ¿qué? Andrés dijo, para encontrar una solución para tu hermano. ¿Cuánto tiempo más necesitas? Sofía estuvo un momento en silencio. Dijo, no lo sé con precisión. Estoy buscando habitaciones, pero el mercado Duerme, está mi complicado corazón. y lo que encuentra Marco solo La no es fiebre está siempre lo que puede bajando. gestionar. Y no Todo va tengo a el estar dinero bien. para pagar yo la primera mensualidad y la fianza y el extra que piden muchos pisos para personas que no tienen nómina fija. Andrés asintió. Dijo, de acuerdo, tenemos que hablar de esto de manera diferente a como lo hemos estado gestionando hasta ahora. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que Andrés está a punto de proponer en esta cocina es algo que va a sorprenderte. Y la razón por la que lo propone es la parte de esta historia que nadie ve venir desde fuera, pero que tiene una lógica perfectamente clara cuando entiendes quién es Andrés Castellano de verdad. Andrés Castellano tenía 42 años y había construido su empresa de tecnología desde los 27 con la combinación de habilidad técnica y de comprensión del negocio que produce resultados sostenidos en lugar de los resultados explosivos que duran lo que duran los fuegos artificiales. No era el tipo de fundador que aparecía en las portadas de las revistas de startups porque su empresa no había tenido la trayectoria de hipercrecimiento que esas portadas requieren. Había tenido una trayectoria de crecimiento constante y rentable durante 15 años que había producido una empresa mediana con buenos márgenes y un equipo que tenía una rotación baja porque las personas que trabajaban ahí tendían a quedarse, que era también una métrica que Andrés consideraba más importante que muchas otras. Vivía solo con sus 2 hijos desde hacía 3 años, cuando su matrimonio había terminado de la manera en que terminan los matrimonios, que no explotan en un momento sino que se erosionan en muchos momentos pequeños, hasta que un día ambas partes reconocen que lo que queda no es suficiente para lo que quedan. La custodia era compartida, pero la logística cotidiana era principalmente de Andrés, porque Claudia, su exmujer, había aceptado un puesto en otra ciudad que era la oportunidad profesional que llevaba buscando años y que Andrés había apoyado porque era lo correcto, aunque lo correcto tuviera su costo en términos de reorganización práctica de la vida de los 4. Los 2 niños, Mateo de 8 años y Lucía de 6, eran buenos niños en el sentido específico de que eran personas completas, que tenían sus propias ideas y sus propias dificultades y sus propias maneras de procesar el mundo, lo cual era lo que Andrés esperaba de ellos y lo que le producía más satisfacción de todo lo que los niños podían producirle. No quería que fueran fáciles, quería que fueran ellos mismos, con todo lo que eso implicaba, y que tuvieran las herramientas para hacerlo de una manera que no los dañara ni dañara a los que estaban alrededor. Para eso necesitaba a alguien que los entendiera de la manera en que Sofía los había entendido en las 3 semanas que llevaba en la casa, que era la razón por la que la conversación que estaban teniendo ahora le producía una complejidad que una situación más simple no habría producido.
había algo más sobre Andrés que era relevante para entender por qué la pregunta que había hecho era la pregunta que había hecho y no la pregunta que otra persona habría hecho en su lugar. Andrés tenía un hermano que se llamaba David y que era 3 años mayor que él y que cuando ambos eran niños había sido el que había cuidado de Andrés en los momentos en que la situación familiar requería que alguien cuidara de alguien y sus padres no estaban disponibles para ser esa persona. No porque sus padres fueran personas malas, sino porque eran personas con sus propios problemas, en una época en que los problemas de los adultos tendían a ocupar más espacio que las necesidades de los niños, de una manera que era común y que no siempre era consciente ni deliberada. David había sido la persona que había hecho posible que Andrés llegara a donde había llegado. No de manera directa, no con recursos económicos, ni con conexiones, ni con nada que pudiera ponerse en un currículum, sino de la manera más fundamental que existe, siendo la presencia consistente que hace que una persona sepa que hay alguien que importa lo que le pasa, y que eso hace que lo que le pasa tenga un contexto diferente a si lo pasa completamente solo. David había muerto hace 6 años, de manera inesperada, de la manera que son más difíciles de procesar las muertes porque no tienen el tiempo de preparación que algunas muertes tienen, aunque esa preparación tampoco sea suficiente. Andrés lo había procesado de las maneras en que los adultos procesan las pérdidas de las personas que fueron fundamentales, con el tiempo, con el trabajo, con los hijos que eran la continuidad de algo, y con la conciencia constante de que había una deuda que ya no podía pagarse directamente, pero que quizás podía pagarse de otra manera cuando la situación lo permitiera. Eso era lo que hacía que la pregunta sobre cuánto tiempo necesitaba Sofía fuera la pregunta correcta, en lugar de la pregunta sobre por qué había hecho lo que había hecho. Lo dijo en la cocina, con el café, mientras la luz de noviembre empezaba a cambiar de la oscuridad de las 6:30 a la claridad gris de las 7. Le dijo a Sofía que entendía lo que había hecho y que no significaba que fuera lo correcto, pero que entendía las razones y que las razones importaban tanto como los hechos. Que había estado en situaciones en que la única opción disponible era la que no debería haber sido necesario tomar y que las personas que toman esas opciones por las razones correctas merecen un tipo de respuesta diferente al que merecen las que las toman por razones que no son correctas. Sofía lo escuchó con la atención de quien está recibiendo algo que no esperaba recibir y que está verificando en tiempo real si lo que recibe es lo que parece ser. Andrés dijo que había una habitación en la casa. No el cuarto trastero, una habitación de verdad, en la planta de arriba, que era la que usaban los invitados cuando venían invitados que se quedaban a dormir, y que en los últimos 2 años no había sido usada con suficiente frecuencia para que tuviera ningún uso prioritario establecido. Dijo que si Marco necesitaba un sitio para estar mientras se resolvía la situación de vivienda, esa habitación estaba disponible, que no era una solución permanente y que para que funcionara necesitaban hablar de las condiciones de manera que fueran claras para todos, incluyendo para sus hijos que iban a notar que había alguien nuevo en la casa. Pero que dormir en el cuarto trastero no era una solución para nadie y que si había una solución mejor disponible era absurdo no usarla. Sofía lo miró durante un momento. Dijo, ¿por qué haría eso? Andrés dijo, porque puedo, y porque conozco la diferencia entre cuando alguien tiene opciones y elige la que no debería, y cuando alguien no tiene opciones y elige la única que hay. Sofía dijo, pero no me conoce, llevo 3 semanas aquí, no sabe si soy de confianza de esa manera. Andrés dijo que llevaba 3 semanas observando cómo trataba a sus hijos y que eso le decía lo que necesitaba saber sobre si era de confianza. Que las personas que tratan bien a los niños cuando nadie está mirando y cuando sí están mirando con la misma consistencia son personas que tienen un tipo de integridad que importa más que la mayoría de los otros indicadores. Sofía guardó silencio un momento, luego dijo, tengo que hablar con Marco. Andrés dijo, por supuesto. Dale like ahora mismo si esto te está produciendo algo, porque la conversación que acaba de ocurrir en esa cocina es el principio de algo que ninguno de los dos podía anticipar, y lo que viene en los días siguientes a ese martes de noviembre tiene una complejidad que la situación inicial no sugería todavía. Sofía fue al cuarto trastero. Marco estaba donde lo había dejado, con la taza ya vacía y el libro en el regazo, con esa expresión de espera que Sofía conocía de toda una vida,
y que en ese momento tenía encima el peso de haber escuchado voces en el pasillo y no haber podido entender qué estaban diciendo. Sofía cerró la puerta, se sentó en el borde del colchón, le contó la conversación en los términos que importaban, que el señor de la casa sabía que estaba ahí, que no estaba enfadado de la manera que habrían esperado, que había propuesto algo. Marco la escuchó. Luego dijo, ¿por qué lo haría? Sofía dijo que le había dado una explicación que tenía sentido, aunque no estuviera completamente segura de que lo entendía del todo todavía. Marco dijo, ¿es un buen hombre? Sofía pensó un momento. Dijo, creo que sí, en el sentido real de eso. Marco asintió. Dijo, de acuerdo. La transición del cuarto trastero a la habitación de invitados ocurrió esa mañana antes de que los niños se despertaran. Andrés y Sofía llevaron el colchón al cuarto donde había estado, reorganizaron las cosas del trastero que habían sido movidas para crear espacio, y Sofía hizo la cama de la habitación de invitados mientras Andrés preparaba el desayuno. Marco subió las escaleras con su mochila y con los libros que habían estado en la caja que hacía de mesita de noche, y con la manera de moverse de alguien que está tratando de hacerse pequeño en un espacio que no es el suyo y que todavía no sabe si tiene permiso para ocupar de verdad. Andrés lo esperaba en el pasillo de arriba. Marco lo miró. Andrés lo miró. Fue uno de esos momentos en que dos personas que no se conocen tienen que establecer en pocos segundos cuál va a ser el tono de lo que viene. Andrés le tendió la mano. Dijo que se llamaba Andrés. Marco le apretó la mano. Dijo que se llamaba Marco. Dijo gracias con la voz de alguien para quien decir gracias en ese momento requería más esfuerzo del que la palabra de 3 sílabas sugería. Andrés dijo de nada. Le mostró la habitación. Le dijo que el baño de invitados estaba al fondo del pasillo y que el desayuno estaba listo cuando quisiera bajar. Marco entró a la habitación. Andrés fue a la cocina. Sofía estaba en la cocina con el desayuno de los niños preparado porque los niños iban a despertar en los próximos 15 minutos y la rutina de la mañana tenía su propio ritmo que no se detenía porque hubiera habido una conversación a las 6 de la mañana que cambiaba la estructura de la casa. Miró a Andrés cuando entró. Andrés miró a Sofía. Y en ese intercambio de miradas había algo que no era el intercambio de dos personas que se conocen bien, sino el de dos personas que acaban de hacer juntas algo que ninguna de las dos había planeado y que habían hecho porque en el momento era lo que había que hacer. Andrés se sirvió café. Sofía dijo, tengo que pedirle disculpas formalmente por lo que hice. Andrés dijo que ya se había disculpado. Sofía dijo que eso había sido parte de la explicación y que una disculpa real era diferente a explicar las razones. Andrés la miró durante un momento. Dijo que apreciaba la distinción y que la disculpa estaba aceptada. Suscríbete si todavía no lo has hecho porque lo que viene ahora es donde esta historia se vuelve algo que nadie habría predicho desde la primera escena, y hay un momento en los días siguientes que me detuvo cuando lo escuché y que probablemente te detenga también a ti. Lo que ocurrió en la semana siguiente en esa casa tenía la cualidad de las cosas que cambian el ambiente de un lugar, de una manera que es difícil de señalar con el dedo, pero que es completamente real para quien está dentro. Marco bajaba por las mañanas cuando los niños ya estaban en el colegio, que era el acuerdo que habían establecido los tres, que Marco no interactuaría con los niños hasta que Andrés decidiera cómo y cuándo introducir esa parte. No porque Marco fuera un peligro de ninguna manera, sino porque había dos niños en esa casa que tenían su propia estabilidad, que necesitaba ser respetada y que añadir un elemento nuevo sin preparación producía el tipo de desorganización que los niños procesan de distintas maneras y que en el caso de Mateo, que era el mayor y el que había gestionado peor los cambios de los últimos años, requería cuidado específico. Andrés trabajaba desde casa la mayoría de los días en su despacho de la primera planta. Sofía estaba con los niños. Marco estaba en la habitación o en la cocina o en el jardín cuando el jardín no estaba siendo usado por nadie más. Lo que Andrés notó durante esa semana, desde el despacho y desde la cocina en los momentos en que se cruzaban, era que Marco era una persona que cuando estaba bien, cuando el volumen interno de las cosas estaba en el nivel correcto, tenía una calidad de presencia que era completamente diferente a lo que la situación del trastero y los días previos habrían sugerido.
Era curioso de la manera en que son curiosas las personas que han leído mucho y que por tanto tienen muchas conexiones disponibles entre las cosas que ven y las cosas que han leído. Era observador de la manera en que son observadores los introvertidos que no hablan mucho pero que por tanto escuchan más. Y era genuinamente agradecido, de una manera que no era performativa, sino que salía de un lugar real, que era también visible en la manera pequeña y constante en que contribuía a lo que pudiera contribuir sin que nadie le pidiera que contribuyera. Ponía el lavavajillas cuando estaba lleno aunque no hubiera metido ningún plato él. Recogía las cosas del jardín cuando había viento y las habían dejado fuera. Cuando Sofía una tarde llegó a la cocina con los 2 niños y el bolso y la compra y las mochilas y las manos completamente llenas, Marco, que estaba en la cocina leyendo, se levantó sin decir nada y tomó la compra y la puso en la encimera y Duerme, mi volvió a su corazón. silla. Andrés vio eso La desde fiebre el está pasillo bajando. y pensó Todo que va a había estar algo bien. en ese gesto pequeño y automático que le decía más sobre Marco que cualquier conversación que habrían podido tener en esa semana sobre quién era y de dónde venía. El viernes de esa semana, cuando los niños estaban en casa del vecino con quien tenían un acuerdo de tardes alternas, Andrés le pidió a Marco que se sentara con él en el salón. Marco fue al salón. Se sentó. Tenía esa manera de sentarse de alguien que está listo para escuchar lo que sea y que ha aprendido que estar listo para escuchar lo que sea es más útil que anticipar lo que viene. Andrés le dijo que tenía una pregunta y que si prefería no responderla era completamente válido. Le preguntó qué quería hacer, no con la situación inmediata de dónde vivir, que era una parte de la pregunta, sino en términos más amplios. ¿Qué era lo que quería que fuera su vida si tuviera la posibilidad de tener algo que decir en eso? Marco lo miró durante un momento. Dijo que era la pregunta que nadie le había hecho en mucho tiempo de esa manera. Andrés dijo que por eso la hacía. Marco pensó, no de la manera que piensan las personas que están construyendo una respuesta que suene bien, de la manera que piensan las personas que están accediendo a algo real que tienen ahí pero que no siempre tienen oportunidad de sacar. Dijo que le gustaban los jardines, que cuando era niño había tenido durante 2 años un pequeño trozo de tierra en el patio trasero del edificio donde vivían, una cosa pequeña que nadie más quería, y que él había usado para hacer crecer cosas, y que esos 2 años habían sido los que mejor recordaba de toda su infancia por esa razón específica. Que había pensado en volver a eso de alguna manera, en encontrar algo que tuviera que ver con plantas o con jardines o con tierra, pero que las circunstancias siempre habían producido otras urgencias que eran más inmediatas y que los jardines habían quedado en el lugar donde quedan las cosas que uno quiere y que no sabe cuándo va a poder querer. Andrés escuchó eso. Luego dijo, el jardín de esta casa necesita trabajo. Marco lo miró. Andrés dijo, no como pago por estar aquí. Eso no es lo que estoy proponiendo. Estoy proponiendo que si quieres trabajar en el jardín porque quieres hacerlo, el jardín está ahí y tiene cosas que hacer. Marco dijo, ¿y si lo estropeo? Andrés dijo que un jardín no se estropea fácilmente si quien trabaja en él tiene genuinas ganas de que crezca, y que si algo no salía bien se aprendía del error y se intentaba de otra manera. Marco lo miró durante un momento. Dijo, de acuerdo. Comenta abajo con la palabra jardín si sabes exactamente de qué manera esta parte de la historia es la más importante de todo lo que has escuchado hasta ahora. Porque lo que Marco hace con ese jardín en las semanas siguientes es lo que cambia todo, y no de la manera que probablemente estás pensando. El jardín de la casa de Andrés era mediano, del tipo que en otros tiempos había tenido más cuidado del que había tenido en los últimos 3 años, mientras la vida de Andrés reorganizaba sus prioridades. Tenía un par de árboles, una zona de césped que había visto mejores épocas, unos arrayets a lo largo de la valla que tenían la estructura correcta, pero que estaban ocupados principalmente por malas hierbas y por los restos de plantas que habían sido buenas plantas antes de que la falta de atención las fuera, convirtiendo en algo diferente. Marco empezó el lunes siguiente. Empezó mirando. Eso fue lo primero que Andrés notó desde la ventana del despacho, que Marco pasó la primera mañana entera en el jardín básicamente sin hacer nada, caminando despacio, mirando, agachándose a examinar cosas de cerca, con esa atención del que está aprendiendo un territorio antes de intervenir en él. A la tarde, cuando Sofía volvió con los niños del colegio, Marco estaba todavía en el jardín, pero ahora sí estaba haciendo
Había sacado las malas hierbas de uno de los arriates con una precisión que era reconociblemente la de alguien que sabe lo que está sacando y lo que está dejando, que hay una diferencia entre sacar todo y sacar lo que no debe estar. Lucía, la de 6 años, lo vio desde la puerta del jardín. Fue hacia él con la curiosidad directa de los niños de 6 años que todavía no han aprendido que la precaución social requiere acercarse de manera más indirecta. Le preguntó qué hacía. Marco la miró. Dijo que estaba sacando las plantas que no eran buenas para las otras plantas. Lucía dijo, ¿las plantas se hacen daño entre ellas? Marco dijo que a veces sí, que algunas crecen tan rápido que ocupan el espacio que otras necesitan y que si no las controlas las pequeñas, no tienen suficiente para crecer bien. Lucía procesó eso con la seriedad que Lucía ponía en las informaciones que le parecían importantes. Dijo, ¿y qué se hace con las malas? Marco dijo, se sacan con cuidado. No siempre son malas en sí mismas. Solo están en el sitio equivocado. A veces si las pones en otro sitio crecen bien. Lucía dijo, como las personas. Marco la miró. Dijo, sí, como las personas. Andrés, que había escuchado esa conversación desde la puerta trasera donde había salido a ver cómo iba el jardín, no dijo nada. Volvió adentro. Se sentó en el despacho y pensó en su hermano David, en la manera en que David había sido la persona que lo había sacado del sitio equivocado y lo había puesto en el sitio correcto sin hacer ruido y sin pedir nada por ello. La semana siguiente, Mateo bajó al jardín después del colegio y se quedó mirando a Marco durante un rato desde la distancia. Marco no lo invitó a acercarse ni lo ignoró, simplemente siguió trabajando con la conciencia de que había alguien observando y sin hacer de esa observación un problema. Al tercer día de observación, Mateo se acercó, preguntó si podía ayudar. Marco le dijo que sí y le explicó lo que estaba haciendo y por qué, y qué era lo que Mateo podía hacer que fuera útil. Mateo empezó a trabajar. No bien, porque tenía 8 años y hacía 3 días que había empezado a aprender cómo se trabaja en un jardín, pero con la atención de alguien que está aprendiendo algo que le importa aprender. Andrés lo vio desde la ventana y pensó que algo en la casa había cambiado de temperatura de una manera que no habría podido anticipar 3 semanas antes, cuando vio por primera vez la taza azul en el fregadero. Suscríbete ahora sí. Todavía no lo has hecho porque el final de esta historia tiene una parte que no he contado todavía y que es la razón por la que empecé a contarla, y necesito que estés aquí para escucharla completa. Las semanas se convirtieron en un mes. El mes se convirtió en 2. En ese tiempo varias cosas cambiaron de manera que ninguna era dramática por sí sola, pero que juntas producían un estado de cosas que era sustancialmente diferente al estado inicial. Marco había encontrado un trabajo, no a través de ninguna conexión de Andrés, que había pensado en si debería ofrecer alguna, y había decidido no hacerlo todavía porque había algo en la situación que le decía que la iniciativa tenía que ser de Marco y que intervenir antes de que Marco estuviera listo produciría resultados diferentes a los que produciría cuando Marco lo buscara por sí mismo. Lo había encontrado a través de un vivero de plantas de la ciudad que había visto en una búsqueda de Internet y al que había ido a preguntar si tenían algo disponible con el mismo tipo de directness tranquila que era su manera de hacer las cosas cuando estaba en un buen momento. El vivero tenía algo disponible, un trabajo de media jornada, inicialmente, con la posibilidad de más según como fuera. Marco había empezado, iba bien. La persona que lo había contratado le había dicho en la segunda semana que tenía buen ojo para las plantas, que era el tipo de halago que en ese sector significaba más que muchos otros más elaborados. La fiebre está bajando. El jardín de la casa de Andrés, en ese mismo periodo, se había transformado de una manera que era visible de manera objetiva. Los arriates tenían plantas, el césped tenía un color que no había tenido en años. Había una zona nueva en la esquina del fondo que Marco había propuesto y que Andrés había aprobado y que era un pequeño espacio de plantas aromáticas que Lucía había adoptado como territorio propio y que visitaba con una regularidad que hacía que Sofía tuviera que recordarle que los deberes eran antes que las plantas, aunque las plantas fueran más interesantes. Sofía seguía siendo la niñera de Mateo y Lucía con la misma calidad que había tenido desde el principio, y había algo más que era difícil de nombrar con precisión, pero que era igualmente real,
que la relación entre Sofía y Andrés había cambiado de la relación de empleador y empleada, que era su naturaleza formal, a algo que tenía esa naturaleza, y también tenía otra capa que se había construido a través de las conversaciones de las mañanas en la cocina y de las cenas, a veces cuando los niños ya estaban en cama y Marco estaba en su habitación y la casa tenía ese silencio específico de las noches en que todo lo que tenía que pasar ese día ya había pasado. No eran conversaciones sobre nada importante, la mayoría de las veces. Eran conversaciones de las que pasan cuando dos personas comparten un espacio y una rutina durante suficiente tiempo y que van construyendo, sin que ninguna de las dos lo esté construyendo deliberadamente, un conocimiento mutuo que es diferente al conocimiento que se tiene de alguien a quien uno conoce en otros contextos. Andrés sabía que Sofía había estado leyendo el mismo libro durante 3 semanas porque el libro le resultaba simultáneamente interesante y difícil de leer más de 20 minutos seguidos. Sofía sabía que Andrés tenía la costumbre de tomar el primer café del día en el jardín aunque fuera noviembre, y aunque el jardín estuviera frío porque era la única parte del día en que el exterior era completamente silencioso y que ese silencio era algo que necesitaba antes de que el día empezara de verdad. Sabían cosas pequeñas y concretas el uno del otro que son el tipo de cosas que se saben de las personas que son parte del paisaje cotidiano y que tienen un peso acumulativo que supera al de las cosas grandes que se dicen en las conversaciones que uno planea. Un miércoles por la tarde, cuando los niños estaban con la madre de un compañero de clase de Mateo, que los tenía esos miércoles, como parte de un acuerdo de cuidados mutuos entre las familias del colegio, Andrés fue a la cocina a buscar algo y encontró a Sofía en la mesa con el ordenador y con una expresión que era la expresión de alguien que está mirando una pantalla con la concentración de quien está procesando algo difícil. Le preguntó si todo estaba bien. Sofía miró hacia arriba. Dijo que sí, que estaba mirando opciones de piso para Marco porque el trabajo del vivero se había consolidado y ya tenía la nómina que los pisos requerían para la fianza, pero que los precios estaban siendo lo que estaban siendo, y que encontrar algo que fuera accesible y que también fuera un sitio que Marco pudiera gestionar bien era más difícil de lo que esperaba. Andrés se sirvió agua, se apoyó en la encimera. Dijo que había estado pensando en eso. Sofía lo miró. Andrés dijo que había una opción que no habían considerado todavía, que en esa casa había espacio, que Marco llevaba 2 meses siendo parte de la rutina de la casa de una manera que había resultado positiva para todo el mundo, incluyendo para Mateo y Lucía, que lo habían integrado como parte del paisaje de la casa, con la naturalidad que tienen los niños cuando algo les parece razonable desde el principio. Que si Marco quería quedarse, si la situación seguía siendo lo que era, había una habitación en esa casa, con el baño de invitados y el jardín que necesitaba a alguien que lo cuidara. Sofía lo miró durante un momento. Dijo, «Eso cambia las cosas». Andrés dijo, «¿En qué sentido?» Sofía dijo, «En el sentido de que ya no sería temporal». Y temporal era la manera en que todos estábamos procesando esto, incluyendo Marco. Andrés dijo que entendía eso, y que por eso lo decía ahora en lugar de no decirlo, porque si era temporal porque era lo correcto que fuera temporal, estaba bien. Pero si era temporal solo porque nadie había nombrado todavía la posibilidad de que no tuviera que serlo, entonces tenía sentido nombrarlo. Sofía estuvo en silencio durante un momento. Dijo, «¿Por qué haría esto?» Andrés dijo, «Porque me parece que esta casa funciona mejor con más personas en ella que con menos. Y porque tengo un jardín que alguien está convirtiendo en algo que no había sido en años y que eso también cuenta para algo». Dijo eso, y luego dijo algo más que no había planeado decir, pero que salió porque era la versión más honesta de lo que había detrás de todo lo demás. Dijo que tenía un hermano que había sido para él lo que Sofía era para Marco, que ese hermano ya no estaba, y que había cosas que uno no puede pagar donde tenía que pagarlas, y que por tanto las paga donde puede. Sofía lo miró con esa expresión que no era pena exactamente, sino algo más parecido al reconocimiento. Dijo, «Lo siento». Andrés dijo, «Ya pasó». Y eso fue todo lo que se dijo sobre eso en la cocina ese miércoles por la tarde. Dale like ahora mismo si entiendes que esta historia ya no es sobre el café, ni sobre el trastero, ni sobre el momento en que Andrés abrió la puerta. Es sobre algo que tiene más capas. Y el final que viene ahora es el que hace que todo lo anterior tenga el sentido que tiene. La conversación con Marco sobre quedarse de manera no temporal ocurrió ese fin de semana,
en el jardín, porque era donde Marco estaba y porque el jardín resultó ser el sitio correcto para esa conversación. Marco escuchó la propuesta, escuchó los términos que Andrés explicó, que eran términos que tenían sentido y que habían sido pensados con la atención de alguien que sabía que los acuerdos que funcionan son los que son claros desde el principio y que nadie tiene que adivinar. Una contribución mensual al gasto de la casa que estaba por debajo de lo que pagaría en un piso compartido, pero que existía porque los acuerdos que no tienen reciprocidad producen desequilibrios que tarde o temprano dañan la relación. El jardín, que ya era suyo en el sentido de que nadie que lo hubiera visto trabajar en él podía pensar que era de nadie más, y la continuidad de lo que ya existía en la casa, que no necesitaba nombrarse más porque ya era lo que era. Marco estuvo en silencio durante un momento. Dijo: «Tengo que preguntarle una cosa». Andrés dijo que adelante. Marco dijo: «¿Lo hace por mi hermana?» Andrés lo miró. Dijo: «En parte, y en parte por otras razones. ¿Te importa?» Marco pensó. Dijo que no le importaba mientras las razones fueran razones reales y no razones que cambiaran si las circunstancias cambiaban. Andrés dijo que podía garantizar eso. Marco asintió, dijo: «De acuerdo», y volvió a lo que estaba haciendo en el jardín, que era preparar la tierra de los arriates para algo que había planeado plantar en primavera y que según Marco iba a cambiar completamente el aspecto de esa parte del jardín para mejor. Andrés lo miró un momento. Luego fue adentro. Sofía estaba en la cocina cuando Andrés entró. Lo miró. Él dijo que de acuerdo. Sofía dijo: «Sé que voy a sonar repetitiva». Andrés dijo: «¿Vas a preguntarme por qué?» Sofía dijo: «Sí». Andrés la miró durante un momento, y luego dijo la versión que era la más completa de todas las versiones que había dado de esa respuesta en las distintas ocasiones en que la situación la había requerido. Dijo que había una cosa que había aprendido de su hermano David, que era que las personas que pueden ayudar y no ayudan no pierden solo la oportunidad de ayudar, pierden algo sobre sí mismas que no siempre se recupera. Que no lo había entendido completamente hasta que David murió, y hasta que en el período que siguió había podido ver con claridad todas las ocasiones en que David había elegido estar presente cuando habría sido más fácil no estarlo, y lo que esa presencia había producido en la vida de Andrés, y lo que la ausencia de esa presencia habría producido, y que cuando encontró a una niñera que bajaba la escalera a las 6 de la mañana con una taza de café para su hermano que dormía en el cuarto trastero, lo que pensó no fue que tenía un problema de seguridad en su casa. Lo que pensó fue que tenía en su casa a dos personas que se querían de la manera real en que se quieren las personas que se han sostenido mutuamente durante suficiente tiempo para que el sostén sea parte de lo que son. Y que ese tipo de cosa merece ser protegida cuando uno tiene la posibilidad de protegerla. Sofía lo escuchó. No dijo nada durante un momento. Luego dijo: «Su hermano era una buena persona». Andrés dijo: «El mejor que he conocido». Y eso también fue suficiente. Lo que siguió en los meses y en el año posterior a esa conversación en el jardín no fue sencillo ni fue perfecto, porque las cosas reales no son sencillas ni perfectas. La fiebre está bajando. Hubo momentos difíciles Todo va a estar para bien. Marco, días en que el volumen interno de las cosas estaba en el punto que lo ponía en un lugar que requería el tipo de apoyo que no siempre era fácil dar ni recibir. Hubo conversaciones entre Andrés y Sofía que tuvieron que ocurrir porque compartir un espacio con personas que importan produce conversaciones que tienen que ocurrir si el espacio va a seguir siendo lo que se quiere que sea. Hubo también un momento, 6 meses después de esa primera mañana en el cuarto trastero, en que Mateo le dijo a Sofía que quería que Marco se quedara para siempre, porque el jardín era ahora lo mejor de la casa, y porque Marco le había enseñado a distinguir 22 plantas diferentes, y eso era más que nadie más le había enseñado nunca sobre ningún tema en el mismo tiempo. Sofía se lo contó a Marco esa tarde. Marco estuvo en silencio un momento. Dijo: «El niño tiene buen ojo». Sofía dijo: «¿Para las plantas?» Marco dijo: «Para las cosas que importan». Y la taza azul sin asa que había empezado todo eso siguió estando en el armario de la cocina, no porque nadie la hubiera guardado ni reemplazado, sino porque había pasado a tener una historia que la hacía irreemplazable, aunque nadie que la viera en el armario sin conocer la historia pudiera ver esa historia en ella.
que era también la manera en que funcionaban la mayoría de las cosas que importaban de verdad en esa casa y fuera de ella, invisibles para quien no tenía el contexto, completamente reales para quien lo tenía. Lo que me quedo de esta historia, y lo que quiero que te quedes tú, no es el momento en que Andrés abrió la puerta del trastero ni el momento en que Sofía explicó la situación en la cocina. Me quedo con la pregunta que Andrés hizo esa primera mañana, la primera pregunta que hizo después de que Sofía terminó de explicar todo. Preguntó cómo estaba Marco. Eso es lo que define a una persona en los momentos que definen a las personas. No la respuesta que dan, sino la pregunta que eligen hacer. Y la pregunta que Andrés eligió hacer decía, antes de que nada de lo que vino después hubiera ocurrido todavía, exactamente quién era este hombre y por qué lo que siguió pudo ocurrir. Hay personas que cuando se encuentran con algo inesperado que complica su vida, buscan la manera de eliminarlo lo antes posible. Y hay personas que cuando se encuentran con algo inesperado que complica su vida, se preguntan primero qué hay ahí antes de decidir qué hacer con ello. Andrés era del segundo tipo, Sofía también, Marco también. Y cuando ese tipo de personas se encuentran, aunque sea a través de una taza azul de café que desaparece todas las mañanas a las 6:15 y aparece lavada y seca en el fregadero a las 7, lo que producen juntas es exactamente lo que esta historia produjo, algo que ninguna de las tres habría podido producir sola. Eso no siempre ocurre. Las historias reales no siempre terminan así. Pero cuando ocurre, cuando las circunstancias y las personas y el momento se alinean de la manera en que se alinearon en esta historia, vale la pena contarlo, porque hay personas ahí fuera que están en el cuarto trastero y que necesitan saber que hay otra cosa posible. Y hay personas ahí fuera que tienen la llave del cuarto y que todavía no saben si van a girarla. Para las primeras, hay otra cosa posible. Para las segundas, gira la llave. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Escribe en los comentarios la palabra que más te resuena de esta historia. Una sola. Leo todos los comentarios. Dale like si esta historia te movió algo y compártela con alguien que la necesite escuchar. Y suscríbete porque mañana traigo otra historia con el mismo tipo de fondo de las que se quedan después de que termina el video. Hasta la próxima.